Shalom y bendiciones, amado pueblo de Israel, pueblo del Eterno. Les saluda a sus hermanos Juan y Andrea Mendoza desde el Estado de México. Y estamos usando la radiofrecuencia de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Un saludo muy afectuoso a nuestros amados Morima, Aarón Morales y Araceli de Morales. Y también a todos ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan en la diáspora. Shabbat Shalom. Amén, aleluya. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Esperamos que se estén gozando en este día tan hermoso que nos reunimos con nuestro Padre bendito Jehová, con nuestro amado Melech Yehoshua HaMashiach. Y pues vamos a seguir recibiendo toda la enseñanza que Él ha decidido tener para nosotros en este día. Muchas bendiciones. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Shemot Éxodo. En esta ocasión corresponde a la parashá Pekudei, y se titula Recuento, es la traducción de Pekudei, y se compone de Éxodo 38:21 al 40:38, Ezequiel 47:1 al 48:35 y segunda de Corintios 9:1 al 11:33. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar entonces con esta enseñanza. Les recordamos que estamos en Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Al final de cuentas, como está escrito en esta parashá o como se titula recuento. ¿El recuento de qué? Pues al final de cuentas es el recuento de todo lo recabado, ¿verdad? Para la construcción del Bet Hamikdash, que es viene siendo lo del tabernáculo. Bueno, entonces vamos a partir de ello. El procedimiento de Moshe en relación con los objetos de valor del tabernáculo es un ejemplo para todo líder que administra el dinero, y especialmente el dinero que ha sido donado para la obra de Dios. Al viajar por los diferentes lugares, se tenía que tener en cuenta, ¿verdad? Que se tenía que estar quitando o desarmando lo que componía el tabernáculo y seguirlo moviendo. Entonces esto lo vamos a ver a lo largo de todos los viajes del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, esto que nos muestra la bendita palabra en esta parashá es precisamente tener cuentas claras, primeramente con Dios y también con todos los demás, pues al final de cuentas con las personas que aportan. Entonces es importante tener cuentas claras. Y pues Moshe es un claro ejemplo de una persona fiel, una persona honesta y transparente. Dice la escritura en Lucas 16:10 al 12, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Este texto nos enseña que no vamos a poder recibir los dones del Espíritu si no somos fieles en la economía, por ejemplo. Un líder que se aprovecha de la obra de Dios para su propia ganancia es objeto de la ira del Mesías, como está escrito en Juan 2:13-16, que dice de la siguiente manera: la Pesaj de los judíos estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis esto en la casa de mi padre, no hagan esto una casa de comercio. La ira del Mesías no fue contra personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar su animal para el sacrificio que no habían podido traer de lejos, o cambiar sus monedas. Su ira, que venía del Padre, fue por otras cosas. Principalmente podremos comentar tres.
La primera que, en lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, parece que habían entrado en el área del templo. Segundo, en lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían para ofrendar al Eterno. Y por último, en lugar de servir al pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra de Dios. El último punto es la razón de la mayor ira del Mesías. Está escrito también en Hechos 8:20. Entonces Kefa le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con el dinero. Por lo tanto, hay de aquellos líderes que ven la obra del Eterno como un medio de ganancia económica personal. Hay de aquellos líderes que sacan el dinero de un pueblo necesitado para vivir bien a costa de los demás, como está escrito en 1 de Timoteo 6:5, donde versa: hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. En 1 de Pedro 5:1 al 2 está escrito: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Es cierto que el que predica las buenas nuevas debe vivir de ello, sí, debe de vivir de ello. Por eso podemos ver también en 1 Corintios 9:14, dice: así también ordenó el Señor que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas. Pero no es lo mismo vivir para tener lo necesario que enriquecerse a costa de los demás. Un líder que se dedica a dirigir y enseñar debe recibir un salario por ello, como es escrito en 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquí vemos algo muy peculiar, porque se menciona el doble honor. Esta expresión se refiere al honor por ser líder o anciano y también al honor por recibir remuneración económica por su labor, como está también en referencia a Hebreos 5:4, Romanos 13:7, Mateo 15:4 al 6 y Primera de Timoteo 5:3 al 4. Por lo tanto, ¿cuánto dinero debe recibir un anciano que se dedica a la obra de Dios a tiempo completo? Una buena regla es que tenga un salario medio para que no tenga escasez ni sea enriquecido a costa de la obra de Dios. Si una comunidad no honra a su líder más que las cosas materiales, no va a prosperar. Con otras palabras, si una congregación está más interesada en pagar, por ejemplo, en las congregaciones físicas, si las personas están más interesadas en estar pagando un local de reuniones que mantener a su líder, está poniendo su propia comodidad ante la necesidad del líder, y esto no es agradable para Dios. Si una congregación ama a Dios y por lo tanto ama la Torah, está valorando el trabajo del que enseña y predica de manera que lo pone como máxima prioridad en la comunidad. Es más importante darle un sueldo digno al que se dedica a enseñar la Torá que pintar el local de reuniones. Si hay que elegir entre una cosa y otra, primeramente está el del bienestar del líder. Bueno, y por otro lado, en los últimos capítulos del libro de Shemot, la Torá nos relata cómo se realizó la edificación del tabernáculo. Una vez erigido, la Shejiná, la presencia divina de Dios, descendió y penetró en la tienda. Am Israel se reunió alrededor del Mishkan y Moshe se encontraba entre ellos. La gloria de Dios que iluminaba el tabernáculo era muy intensa y sobrecogedora.
Los sabios nos explican que la mención de este llamado a Moshe, que encontramos ahí, que dice llamó a Moshe y le habló Dios desde la tienda de reunión, pues precisamente muestra que toda vez que Jehová quería impartir un nuevo mandato, primero lo llamaba afectuosamente diciendo Moshe, Moshe, y él respondía, heme aquí, estoy a tu servicio. La voz del Eterno se escuchaba por todo el mundo. Sin embargo, Moshe era el único que podía escucharla, pues todos los demás seres carecían del mérito suficiente para percibirla. ¿Por qué el Eterno convocaba a Moshe cada vez que deseaba transmitirle algo? Bueno, la presencia de Moshe en el ámbito celestial era como la de una persona que es conocida de un rey y goza de una relación especial con él. Este vínculo le da cierta libertad para ir y venir en el palacio real. Moshe, pues todos sabemos que fue gran profeta, también un maestro de sabiduría. Él sacó a Israel de Egipto, partió las aguas del mar. eh, o sea, realmente Moshe pues es una figura súper importante en la Torah. Entonces, él edificó también el Mishkan. Su presencia era bien recibida en los altos niveles. ¿Con qué motivo necesitaba un llamado especial para ingresar? ¿No? Si entendemos que era una persona realmente fuera de serie y como con un honor muy elevado a diferencia de cualquier otra persona. Bueno, la respuesta es que eso se debe a que su proceder mostró, además de su encomiable humildad, que sabemos que es muy exaltada aquí en la Torá, también una regla esencial para la vida de todos nosotros los creyentes: la obligación de mostrar siempre buena educación. Todo miembro de Am Israel tiene el deber de mostrar una conducta social apropiada en cada lugar y en cada situación. Y cuanto más sea dueño de sabiduría, méritos y virtudes, mayor será la exigencia de mostrar buenos modales. Moshe no entraba al Ohel Moed, que es la tienda de reunión, hasta que Jehová no lo convocaba para enseñarnos uno de los fundamentos de la Torá. De aquí aprendemos que debemos adelantar el Derech Eretz, es decir, los buenos modales, a la Torá. Todas las cualidades que pudiera obtener el creyente por medio del estudio de la Torá pierden todo su valor cuando no muestra un buen comportamiento social. En especial, quien es considerado un estudioso de la Torá debe de cuidarse más, porque si no muestra una conducta adecuada al lugar y a la situación, estará haciendo algo que es tremendo, que es profanar el nombre del Eterno y a la Torá, por supuesto. Y todo el que muestre tener control y dominio de sus rasgos de carácter, ejercitando el rasgo apropiado en la situación adecuada y honesta, estará creando una hermosa y real corona que ilumina y prestigia con creces a la Torá que estudió, y por ende estará provocando Kiddush Hashem, que es santificar el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre bendito de nuestro Señor Jehová. Por tanto, aprendemos que toda persona que es querida por los demás debido a sus buenos actos, seguramente también será apreciada por el Eterno, ya que su nombre se santifica por medio de esa persona. Es importante aclarar que el comportamiento que asuma para conducirse conforme a las normas sociales no debe oponerse a la voluntad del Creador. Muchos piensan que no es necesario cumplir la Torá para ser buena persona, y seguramente lo habrán escuchado por ahí que no necesito la Biblia para comportarme bien. Es muy común escuchar ese tipo de dichos entre las personas. Bueno, en la sociedad secular podemos encontrar gente con modales muy refinados y con una conducta social apropiada. Y aún así, la degradación moral del mundo ha alcanzado límites inconcebibles. Cada vez está todo peor. ¿Por qué no ha sido posible mantener una sociedad sana y normal? Porque esta filosofía de vida está basada en la lógica humana. Esa ideología funciona mientras no entren en el juego los intereses personales de las personas que actúan. El problema comienza cuando se enciende el fuego de la codicia y el deseo. Apenas entran en escena, el protagonista se convierte en una bestia. Nada le impide matar o cometer adulterio para obtener lo que desea. Un
claro ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que sucedió hace muchos años en la Alemania nazi. Era gente muy educada, muy culta en varios aspectos. ¿Y para qué utilizaron todos esos conocimientos, toda esa educación? Pues para hacer esos crímenes atroces de los cuales ya todos sabemos. Solamente hay una fuerza que se encuentra en el alma del individuo, el temor al castigo y al qué dirán. Hay una bendición que dio un rabino, el rabí Yohanan, a sus alumnos, y fue la siguiente, que decía, que tengan temor al Eterno tal como le temen a la gente. Sus alumnos le preguntaron, ¿solamente eso? Y él les indicó, ojalá que puedan cumplir eso. Si lo logran, jamás infringirán la ley. Decía el rey David, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Algunas personas piensan que con no hacerle mal a nadie cumplen con su obligación. Nos explica también un sabio, Eleazar ben Azaría, que si no hay Torah, no hay Derech Eretz. Si no hay Derech Eretz, no hay educación, tampoco hay Torah. La Torah no puede perdurar sin buena educación. El Derech Eretz tampoco puede darse permanentemente sin la Torah. Muchas personas piensan que es posible, pero sin Torah no puede haber ética civil duradera y efectiva, ni tampoco puede haber elevación espiritual sin que se anticipe el perfeccionamiento de los modales y la conducta entre el hombre y sus semejantes. Sabemos, amados hermanos, que los principios que encontramos en la Torá son perdurables, son eternos, ¿sí? Van a ser siempre favorables para todos aquellos que los cumplan. Como ya bien lo comentamos, cuando estamos haciendo las cosas desde nuestro punto de vista, desde nuestra lógica, pues cada quien tiene una forma diferente de ver las cosas. Para uno algo es bueno y para el otro es malo. Y entonces no hay una consistencia. Por eso necesitamos nosotros la Torá para que podamos saber exactamente lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos hacer y lo que debemos evitar a toda costa. La persona que anhela la vida debe estudiar analíticamente los libros que nos dan esa sabiduría, por ejemplo, se conoce como los libros de Musar, respecto a cómo se debe actuar en cada situación. Estos libros de Musar pues nos van a dar mucho conocimiento para que nosotros podamos implementarlo en situaciones cotidianas. Hay algo que está escrito en el Talmud, en estos libros de nuestros hermanos de Yehudá, que dice, 4 cosas necesitan fortalecimiento constante. ¿Cuáles son estas cosas? La Torá, las buenas acciones, la plegaria y el Derech Eretz. Todos tenemos que superar el desafío de día a día que tenemos frente a nosotros, ya sea con nuestros compañeros de estudio, los compañeros del trabajo, con la familia, con todas las personas con las que convivimos. Debemos mostrar siempre un trato amable, honrado y de buena conducta, así como un edificio sin cimientos no se mantiene. El estudio de la Torah requiere primero de su base, que es el Derech Eretz, que es la buena educación, los buenos modales. Cuando vivimos de acuerdo con las enseñanzas de nuestra Torah, cuando estudiamos con constancia, con esmero, cuando logramos pulir nuestros modales y cualidades, seremos como un espejo en el que todos querrán mirarse. Este es el fundamento del Kiddush Hashem, de santificar el nombre de Dios, y es la conducta que mostró Moshe para todas las generaciones. Amados hermanos, nosotros que nos decimos creyentes, que estamos retornando a las raíces hebreas, definitivamente tenemos que tener ese cuidado en nuestros modales. No podemos llegar a cualquier lugar o presentarnos por ejemplo, en las salas de estudio también en forma virtual y ni siquiera decir hola, buenas tardes. Nada más llegar y pedir las cosas, ni siquiera por favor, ni siquiera un gracias. Esas cosas no deben de ser algo que nos caracterice a nosotros. Nosotros debemos caracterizarnos por ser siempre esa persona que saluda, que da las gracias, que pide por favor, que pide permiso para pasar, que se vea que somos personas de alto nivel, porque eso somos. Cuando ya somos hijos del Eterno, cuando nosotros ya nos estamos guiando por la Torah, debemos comportarnos con un alto nivel, porque todo lo que hacemos perjudica o beneficia en el enaltecimiento del nombre de nuestro Señor.
Y por supuesto, no creo que alguno de nosotros con toda intención queramos dañar el nombre del Eterno. Al contrario, queremos que se alabe, que se enaltezca, que todos sepan quién es Jehová. Bueno, pues entonces que nuestras acciones, hasta esos detalles, el saludar, se lleven a cabo, porque es algo que se ha perdido mucho. Ya la sociedad actual no saluda, no pide por favor, no da las gracias, tienen un actuar a veces como que muy tosco y eso no debe de ser. Debemos nosotros comportarnos siempre de la mejor manera. Bueno, hasta aquí la enseñanza de parte de nosotros. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para nosotros también. Que nuestro Abacadosh Jehová nos siga edificando a nosotros que somos pues este templo de piedras vivas donde su Shejinah puede morar. Amados hermanos, tengan un excelente Shabbat, que los sigan viviendo en Shalom y con muchas bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.